están, queridos colegas? Sean todos bienvenidos y estamos iniciando ahora la clase número 5 y vamos a abarcar esta resolución, la número 825, por la cual se aprueba el programa de mejoramiento de la educación paraguaya, periodo 2023-2028, Ñamon-Barete Tecomboe. Bueno, el MEC lidera todos los procesos concernientes a las políticas educativas en nuestro país y en esta administración la realiza en un trabajo intersectorial, o sea, entre varios sectores que están trabajando juntos en un esfuerzo por hacer que las políticas lleguen a territorio para potenciar sus efectos. La implementación de la política educativa requiere de otros sectores en forma concomitante. Tenemos que ayudarnos todos, ¿verdad? Cada 5 años, el MEC revisa las acciones aplicadas y proyecta nuevas oportunidades de avanzar hacia renovadas condiciones para que los estudiantes paraguayos aprendan más y mejor, lo que en suma es el propósito principal. La planificación de las nuevas oportunidades para mejorar la propuesta y los resultados educativos en nuestro país está enunciada en este programa de mejoramiento de la educación paraguaya 2023-2028 que se llama Ñamumbarete Tecomboe. Este programa permitirá ordenar y coordinar las acciones en torno a los ejes estratégicos de mejora de la educación, de modo a visibilizar como sociedad los logros que se van obteniendo en el proceso de su implementación. ¿Cuáles son los compromisos para el desarrollo de este programa para directores y docentes? Primeramente, comprometerse con su formación continua, el aprendizaje de sus estudiantes y el trabajo articulado con las familias, y también generar un ambiente favorable para el aprendizaje. Los estudiantes tienen que asumir su responsabilidad, ¿verdad? Como estudiante, participando activamente del proceso académico. En esta resolución hay una lectura reflexiva sobre la realidad de la educación, ¿verdad? De la cual vamos a extraer algunas preguntas de comprensión lectora, porque sabemos también que en las pruebas escritas hay algunos ítems de comprensión lectora, antes eran menos, pero probablemente en esta prueba que viene serán más. Así que tenemos que poner en práctica, ¿verdad?, la lectura con atención, teniendo en cuenta los detalles para poder responder correctamente después. Así que por eso yo decidí hacer una división así por párrafos para que podamos darle un mejor análisis. Empezamos con la primera parte que nos dice: la educación es un acto intencionado, planificado y ordenado conforme con orientaciones científicas de diferentes disciplinas, principalmente de la pedagogía, la cual permite una constante reflexión sobre la práctica pedagógica en las aulas físicas o virtuales, destacando el papel del docente y del estudiante en la interacción didáctica intencionada para generar aprendizajes. En este contexto, es fundamental contar con una pedagogía contextualizada, o sea, que esté adecuada al Paraguay, que se enfoque en nuestra realidad, en la realidad educativa del país, para generar propuestas innovadoras que mejoren la calidad educativa y el aprendizaje de la población. En base a lo que leímos, vamos a ir respondiendo. Dice la primera pregunta: ¿qué se destaca en el acto educativo intencionado y planificado según el texto? A dice la infraestructura de las escuelas. B, la interacción didáctica intencionada. C, la financiación de la educación. D, la cantidad de estudiantes. Entonces, vamos a retroceder a la lectura nuevamente para que podamos nosotros encontrar la respuesta. Vamos al texto nuevamente. Fíjense,
La educación es un acto intencionado, planificado y ordenado conforme con orientaciones científicas de diferentes disciplinas, principalmente de la pedagogía. Entonces, acá lo correcto sería la letra B, la interacción didáctica intencionada. Después dice, ¿cuál es la disciplina principal que permite una constante reflexión sobre la práctica pedagógica según el texto? A, sociología, B, filosofía, C, pedagogía, D, psicología. Y según el texto, ¿verdad? Si ustedes recuerdan bien, y si quieren volver al texto, no hay problema, esta es una buena estrategia, volver otra vez a la lectura. Dice, la educación es un acto intencionado, planificado y ordenado conforme con orientaciones científicas de diferentes disciplinas, principalmente, dice, de la pedagogía. Entonces ahí nosotros ya encontramos la respuesta, que sería la letra C, pedagogía. Y así es la forma de ir comprendiendo el texto, ¿verdad? Releer las veces que sea necesario con toda calma. Según el texto, ¿dónde se lleva a cabo la interacción didáctica intencionada? A, en las aulas físicas o virtuales, B, en reuniones de padres y maestros, C, en laboratorios científicos, D, en actividades extracurriculares y por supuesto, según el texto y también según la lógica, lo correcto va a ser la letra A, en aulas físicas o virtuales. Siguiente pregunta. Según el texto, ¿en qué se debe enfocar la pedagogía paraguaya? A, en la administración escolar, B, en las políticas gubernamentales, C, en lo que sucede en las aulas del contexto paraguayo, D, en los deportes escolares. Y como estábamos leyendo, estaba diciendo, ¿verdad?, que se tiene que contextualizar a la realidad de nuestro país. Entonces, lo correcto aquí va a ser la letra C, en lo que sucede en las aulas del contexto paraguayo. Siguiente pregunta, ¿cuál es el objetivo final de las innovaciones pedagógicas mencionadas en el texto? A, reducir el número de estudiantes por aula. B, mejorar los resultados educativos en cuanto al aprendizaje de la población nacional. C, aumentar el salario de los docentes. D, fomentar actividades extracurriculares. Acuérdense que el programa se llama programa de mejoramiento, ¿cierto? La finalidad es mejorar la calidad educativa, por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B de barco, mejorar los resultados educativos en cuanto al aprendizaje de la población nacional. Seguimos con la misma lectura, pero como les dije, he separado por fragmentos para que podamos comprender mejor. La pedagogía centrada en la realidad del Paraguay debe focalizar su atención en la reflexión de lo cotidiano del proceso de la enseñanza y del aprendizaje, de modo a establecer una relación entre la teoría, la experiencia y las prácticas. La Academia Paraguaya debe involucrarse en la teorización de los procesos pedagógicos comúnmente aplicados en el país y en la generación de propuestas de innovación y mejora de procesos y resultados educativos. Así también deben desarrollarse procesos de indagación e investigación acerca de las prácticas de enseñanza que, según el contexto sociohistórico, han resultado como experiencias positivas a partir de un análisis crítico de las experiencias pedagógicas del pasado y ante los desafíos educativos presentes y futuros, se plantea la necesidad de esta pedagogía paraguaya, es decir, de un conjunto de respuestas de base científica ante la complejidad de los desafíos educativos nacionales. Dice la primera pregunta, ¿en qué debe focalizar su atención la pedagogía centrada en la realidad del Paraguay? A, en la infraestructura escolar. B, en la reflexión de lo cotidiano del proceso de enseñanza y aprendizaje. C, en las políticas gubernamentales. D, en los recursos tecnológicos disponibles. Bueno, de acuerdo a lo que nos mostraba en el texto, ¿verdad? Entonces, volvemos nuevamente al texto
y dice: la pedagogía centrada en la realidad del Paraguay debe focalizar su atención en la reflexión de lo cotidiano del proceso de la enseñanza y del aprendizaje, de modo a establecer una relación entre la teoría, la experiencia y las prácticas. De acuerdo a lo que acabamos de leer, entonces es la letra B de barco. Y así, las veces que ustedes necesiten volver al texto y releer, háganlo, porque de esa manera van a comprender. ¿Qué relación se busca establecer mediante la reflexión de lo cotidiano del proceso de enseñanza y aprendizaje? A, entre la teoría, la experiencia y las prácticas. B, entre los estudiantes y los maestros. C, entre las escuelas y las comunidades. D, entre la administración escolar y los padres. Y de acuerdo a lo que hemos leído, ¿verdad? Decía en la primera parte, A, entre la teoría, la experiencia y las prácticas, que sería la respuesta correcta. ¿En qué debe involucrarse la Academia Paraguaya según el texto? A, en la construcción de nuevas escuelas. B, en la teorización de los procesos pedagógicos comúnmente aplicados en el país. C, en la financiación de la educación. D, en la organización de eventos deportivos. Y según lo que nos contaba en el párrafo siguiente, hablaba de la teorización de los procesos pedagógicos comúnmente aplicados en el país. Y esa es la respuesta correcta, la letra B, B de barco. Después dice, ¿qué debe incluir la pedagogía paraguaya para enfrentar la complejidad de los desafíos educativos nacionales? A, propuestas de innovación y mejora de procesos y resultados educativos. B, políticas de austeridad. C, reducción de la jornada escolar. D, aumento del presupuesto en infraestructura. Y esto está bastante fácil, ¿verdad? Mismo deduciendo, vamos a poder conseguir la respuesta correcta, que es la A, innovar y mejorar, ¿verdad? Procesos y resultados educativos. Bien, después vamos a la última parte de este texto, que dice así. La pedagogía del Paraguay o las pedagogías deben reconocer el papel fundamental histórico, incluso en medio de grandes precariedades y sería carencias, ¿verdad? Y profundas contradicciones de la escuela a nivel nacional. Sus aportes a través del tiempo y sus limitaciones, sobre todo su papel dinamizador de la identidad y la cultural del país y su vocación de propiciar y poner en marcha cambios tanto a nivel comunitario como en el ámbito de los pueblos, ciudades y de todo el país. Dice la pregunta, ¿qué deben reconocer la pedagogía del Paraguay o las pedagogías? A, el papel de la tecnología en la educación. B, el papel fundamental histórico de la escuela a nivel nacional. C, las políticas gubernamentales. D, los recursos financieros disponibles. Volviendo al texto, la pedagogía del Paraguay o las pedagogías deben reconocer el papel fundamental histórico, ¿sí? Entonces, lo correcto va a ser la letra B, el papel fundamental histórico de la escuela a nivel nacional. Siguiente, ¿cuáles son algunos de los aportes de la escuela a través del tiempo según el texto? A, reducción del número de estudiantes por aula. B, su papel dinamizador de la identidad y la cultural del país. C, incremento del presupuesto educativo. D, mejora de la infraestructura escolar. Y según lo que leímos, hablaba del papel dinamizador de la identidad y la cultural del país. En este mismo documento, Resolución 825, nos habla de la misión del Ministerio de Educación y Ciencias, importante que manejemos. Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa, permitiendo el desarrollo personal, social, económico y la cultural de la población paraguaya. Entonces, el que empieza con somos la institución rectora, esa es la misión del MEC. Después, visión del MEC, empieza directamente con institución rectora, ¿sí? Institución rectora del Sistema Educativo Nacional con gestión transparente, participativa, eficaz y eficiente. Entonces, no se olviden, la misión empieza con somos la institución y la visión directamente dice institución rectora. Objetivo general,
Mejorar la calidad de la educación paraguaya como bien común, que es también, ¿verdad?, uno de los fines de la educación paraguaya. Objetivos estratégicos de este plan: mejorar las oportunidades y el nivel de aprendizaje de todos los estudiantes, consolidar y expandir la atención integral de la primera infancia, fortalecer la formación técnica profesional, fortalecer la formación de los educadores, mejorar la infraestructura educativa facilitando un entorno propicio para el aprendizaje y, por último, fortalecer la gestión educativa en todos sus niveles. Y con esto hemos terminado esta resolución. Y bueno, esto lo van a encontrar también en los cuadernillos de ejes. En este caso, fundamental sigue siendo. Así que van a darle una pequeña lectura, ¿verdad?, al resumen de esto, y después ya cuando esté cargada la autoevaluación para poder practicar. Les agradezco mucho su atención y éxitos a todos en sus estudios.